tal, amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Contextos, su programa que todas las noches, a partir de las 8:35 más o menos, comienza con un panel de, pues más que expertos en todos los temas, de gente que está al tanto, digamos, de la agenda nacional, de la agenda local, y tiene suficiente formación periodística, profesional. Tenemos diferentes disciplinas y por eso es una muy variada composición de opiniones las que construimos a partir de los temas que discutimos, debatimos y en los que aportamos nuestras ideas. Así que pues le doy la bienvenida. Hoy no nos acompaña Víctor Rumaya, le mandamos un saludo, festeja una felicitación para su hija. Muy bien, felicidades. Así es, un abrazo desde la sana distancia. Un abrazo desde la sana distancia y saludo con mucho cariño y respeto al maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. A mi sensei, el maestro don Ricardo del Muro, con quien voy a discutir esta noche, porque ayer lo escuché, ayer no pude estar en el programa y me quedé con las ganas pues de controvertir algunos temas, y la maestra Queta Urelo, que por cierto tuvo un programa muy bueno. Muy bien, por cierto, felicidades, ¿eh? Buenas. Muchas gracias. Cumplimos 5 años de la red. Pero muy interesante. Yo, como vi que nada más opinaban las mujeres, dije, si pongo mi opinión, ahí me van a hacer... Estoy de acuerdo contigo, hubieran opinado. Me dediqué a leer, a observar, a escucharlas, pero es muy interesante, pero además no solo interesante, muy plausible, particularmente el esfuerzo de las chiapanecas, que han sentado un precedente, este fallo que lograron, que hizo que el recién estrenado INE destituyera a consejeros electorales por haber contravenido la norma de equidad de género, pues representa un logro histórico que obliga a las autoridades a tomar en cuenta las leyes afirmativas que están generando estos espacios para las mujeres, y gracias a la cual hoy la participación de la mujer en política es pues impensable. Es un congreso con una mayoría de mujeres por primera vez en la historia de Chiapas. Y yo les cuento a mis hijos que en 1952 apenas se estaba aprobando el voto femenino, pero bueno, ese es tema de otro día. Es tema de mañana, porque mañana es un aniversario del voto en Chiapas en 1925, del voto femenino. Nosotros fuimos también pioneros en ese tema, los chiapanecos, ¿verdad? Así es. Pues bueno, ayer ya hay reacciones a esta determinación. La primera reacción que hubo en el tema energético fue la renuncia del responsable del sector del órgano que regula los temas energéticos. Pues una renuncia donde no dice nada, pero lo dice todo. No estuvo de acuerdo con esta medida y pues ayer escuchaba esta idea que yo creo que es muy propia de la generación a las que pertenecieron, por ejemplo, el maestro Ricardo, con esta idea que desde muy jóvenes, son niños, nos crearon de que Pemex y la CFE, no el petróleo, eso es otra cosa, es lo que está en el subsuelo, son como símbolos de nuestra identidad nacional, del nacionalismo mexicano, y que hay que cuidarlos como la niña de nuestros ojos. Entonces, no sé si quisiera el maestro Ricardo, porque ayer decía que no estaba mal, que estaba bien que México recuperara su soberanía, no lo dejara en manos de empresas transnacionales o extranjeras. No sé si podemos empezar con el debate, maestro Ricardo. Bueno, sí, yo creo que, o sea, el punto no es en el sentido de que la comisión se convierta en un monopolio. O sea, eso creo que en ese sentido la crítica, ahorita lo que está ocurriendo, y yo creo que no es en el único tema, es de que los acuerdos o las decisiones que generan controversia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales no necesariamente tiene uno que estar de acuerdo con ellas, y aquí lo hemos discutido, generan controversia, y por lo regular la parte opositora tradicional, no de ahorita, sino que tradicional, hay todo un sector que prácticamente está en contra de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, haga lo que haga, ¿no? Si abre el mercado, porque lo abre; si lo cierra, porque lo cierra. Entonces yo pienso que tenemos que buscar mucho la objetividad. Entonces realmente aquí
La crítica está señalando que lo que se busca es recuperar un monopolio de la energía eléctrica. Yo no, creo que por ahí no va la situación. Lo que se busca, de hasta donde tengo entendido, y yo creo que en las próximas semanas esto se va a aclarar más, es una mayor participación de la Comisión Federal de Electricidad, frenar la marginación en que se había generado a raíz de la reforma energética, que efectivamente es desde 2013 que se empieza a dar. Y bueno, yo recomiendo para nuestros seguidores que vean pues la información en el periódico La Jornada. La Jornada le dio hoy primera plana destacando los aspectos que planteó el presidente. Es decir, él está en contra de los contratos leoninos, por un lado, está en contra de que en esos años la Comisión Federal, aparte de que estaba sufriendo la corrupción y el desfalco propio de muchas empresas estatales como Pemex, por ejemplo, perdió el 50% del mercado nacional. Y bueno, dijo una cifra interesantísima, que los productores se habían dejado de pagar 45 mil millones de pesos al año. Ahora, no significa esto que de alguna manera se esté renunciando a la energía no contaminante. Y bueno, tan no contaminante que está el caso de las hidroeléctricas que son un mecanismo, una forma de extraer energía hace mucho tiempo y que es una energía limpia porque se genera a través del agua. Creo que ese es el punto. La crítica que se planteó es de que se estaba renunciando al futuro y que se estaba negando la participación de que México entrara con las energías renovables. Creo que por ahí, creo que el fondo del asunto es una cuestión muy semejante a lo que ocurrió con el aeropuerto, es echar atrás una serie de contratos que no estuvieron así del todo muy claros, pero la propuesta es mantener el mercado regulador y de alguna manera permitir una participación competitiva, pero siempre y cuando sin que el Estado reniegue de su control. Ahora, algo que sí me gustaría señalar es de que no es tanto que el aspecto regulador sea una cuestión ideológica propia de los baby boomers, ¿no? Sino que lo estamos viendo ahorita, o sea, buena parte de la pandemia y buena parte de la crisis hospitalaria, que creo que lo estoy poniendo como ejemplo porque es lo más visible, pues se debe precisamente a eso, o sea, se debe precisamente a que durante mucho tiempo se manejó mucho la bandera a favor de la privatización, en la creencia de que el mercado de la libre oferta y de demanda, o sea, el mercado se autorregula y se obtiene el mejor precio para la mayor gente, que es, digamos, la teoría clásica liberal. Pero en la práctica observamos que junto a esas regulaciones, o sea, el mercado debe estar regulado y entonces, sin embargo, el mercado es víctima de dos peligrosos monopolios. Por un lado el monopolio estatal, que es dañino al mercado, dañino a la libre competencia, pero también está el monopolio privado, que es una tendencia lógica de cualquier empresa. Y lo estamos viendo ahorita, o sea, ahorita el mercado de subsistencias y demás, pues está en manos de empresas extranjeras, muchas de ellas, algunas privadas. Estamos viendo una desaparición de las farmacias por ese monopolio que genera, por ejemplo, la farmacia del ahorro, que prácticamente nulifica cualquier competencia, las tiendas OXXO que acaban con las tiendas pequeñas que antes tenía la gente para sostenerse. En fin, yo creo que están los dos aspectos, ¿no? No solamente cuando hablamos de monopolio estemos pensando en el monopolio estatal, también el otro peligro es el monopolio privado. Creo que por ahí va la crítica y más que nada la acción del gobierno. Ese es el punto que planteé ayer. No se oye.
Perdón, es que yo mismo desactivo el micrófono, se me olvida conectarlo, pero comparto plenamente la idea, ya la centramos, pero sí me gustaría aportar algunos datos que encontré que parecen muy importantes. A partir del 1 de diciembre, de enero de este año, de este año, por una norma internacional, los buques cisternas, que son miles y que mueven toda la mercancía a nivel mundial, se les prohibió utilizar porque tienen un alto contenido de azufre los combustóleos. El combustóleo es un derivado de la refinación del petróleo que equivale más o menos al 30% de lo que tiene un barril de petróleo en el caso de la marca de la mezcla mexicana. Y no tiene destino, es decir, al no tener ya compradores en el mercado internacional, le quedó un excedente a México de combustóleo que se utiliza en las termoeléctricas. Hoy hay quien dice que está entre el 43 y hasta el 50% la aportación al mercado de las empresas con energía eólica, que es la más barata, es en la que hoy ya hay 28 empresas autorizadas, que son las que van a reclamarle al gobierno, porque ya hicieron la inversión importante, se van a ir a los tribunales. Pero acá el tema es que vamos en contrasentido de los compromisos internacionales con el protocolo de Kioto y anteriormente el Acuerdo de París, para establecer medidas que pueden implicar sanciones para nuestro país a futuro, si le apostamos solo a seguir produciendo el petróleo en un rescate, yo creo, a destiempo de lo que consideramos el símbolo de nuestra soberanía nacional. A mí sí, como usuario, como mexicano, sí me da mucho coraje que cuando llega a Comisión Federal de Electricidad a cortar la luz, uno no tenga más opción que ir a pagarles, porque no hay una alternativa en el mercado, porque son dueños de todo el posterío que hay en el país y ejercen un monopolio que perjudica a los consumidores mexicanos en aras de un patriotismo, a mi juicio, mal entendido, chauvinista, porque la energía ni siquiera existe, la energía se crea, a diferencia del petróleo que se extrae. Yo creo que donde deberíamos echar el ojo es en la minería, porque ahí sí hay mucho dinero y muchas concesiones y mucha corrupción. Chiapas tiene un montón de minas, no lo sabemos, empresas transnacionales, canadienses, que se llevan por Puerto Chiapas materiales mineros con un alto valor en el mercado, y eso sí, ahí no le hemos echado ningún ojo. Pero bueno, el tema acá es que México le apuesta a salvar a Pemex y a CFE, sin importar la contaminación y el uso de materia de combustóleo, que es como está operando la principal cantidad de generación de electricidad por parte de la paraestatal. La energía hidroeléctrica, que es una de las más limpias, es limpia completamente más bien, pues es poca ya, fue sustituida por la termoeléctrica, y la nuclear también es una energía que aún con riesgos también es una energía limpia. Pero la apuesta de CFE es básicamente ahorita agarrar todo el combustóleo, echárselo a sus termoeléctricas, y bueno, pues creo que estamos renunciando al futuro y nuestros compromisos con el medio ambiente. No sé qué opina ahora sí el maestro Gilberto Zavala y luego al final Anqueta, porque estamos con equidad de género y eso es igual. Hay que darles chance a ustedes. Sí, gracias, maestra Anqueta. Mira, yo quisiera ver el tema, enfocarlo desde una perspectiva que ayer traté de ir esbozando, en tanto tiene que ver con el estilo o los nuevos paradigmas de la forma de presentar hechos políticos por esta nueva administración. A mí me parece que hay una estrategia reformista del presidente Andrés Manuel López Obrador que la inscribo en 4 aspectos. La primera, presentan una propuesta X que puede venir del Ejecutivo, del Legislativo o una propuesta del partido de Morena. Segundo, se genera polémica en el debate político. Hay corrientes de opinión que incrementan el discurso de odio, intolerancia y descalificación sobre los temas. Estoy hablando de lo que está sucediendo en CENER, lo de la propuesta de Morena sobre el INEGI, y el desplazamiento del Producto Interno Bruto por el Banco de Bienestar, entre otros temas. Viene una tercera perspectiva, que es la que se matiza.
se destaca porque hay un perfil centrista, moderado, en este caso del senador Ricardo Monreal, siempre entra al quite. Y luego, en la cuarta perspectiva, yo ubico que se avanza en la transformación que ha planteado esta nueva administración, ya sea mediante el consenso legislativo o por decretos. Luego, entonces, existe un paradigma político, mediático, gubernamental, con resultados múltiples. Uno de ellos es que la cuarta T avanza tanto en lo discursivo como en lo político. De suerte que ahí está el tema de la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Hace su perspectiva y se asienta en la sociedad. Segundo, los adversarios analizan las implicaciones de dicho avance, tanto para atender el cambio del régimen como para generar una agenda que democráticamente logre resistir los cambios a través de la vía legal, la vía diplomática o la vía social. Entonces, en el contexto del coronavirus, la implementación de este paradigma se ha acelerado. Ahí tenemos la iniciativa sobre reformar el INEGI, bajo la premisa de que se está emergiendo un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial plantea que los formadores de decisiones van a crear bloques cada vez más excluyentes que van a trascender los viejos binomios de izquierda-derecha, liberales y conservadores, individualismo y comunitarismo, neoliberalismo y posneoliberalismo, para construir narrativas tentativamente contrastantes entre sí. Lo que quiero decir es que nos ponen un tema, nos ponen otro tema y estamos reaccionando como sociedad. Ayer yo planteaba un símil de cómo Margaret Thatcher ejerce el poder, cómo llega primero a su partido y cómo disputa el poder en la Gran Bretaña. Entonces, choca, revienta incluso contra los de su mismo partido. Hace algunas semanas acá nosotros, alguien abordaba el perfil o la actitud de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre del partido del poder o en el poder, y que efectivamente disentía o parece disentir de la perspectiva totalitarista, por decirlo así, con la que a veces se plantea o se percibe esta nueva administración. De suerte que efectivamente lo que está pasando en el tema de las energías renovables o no renovables y la manera en que lo hacen, bueno, tiene que ver sí con un propósito. A mí me parece que es seguir manteniendo a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa socialmente rentable que pueda sustentar la inversión de recursos, petróleos mexicanos, etcétera. Entonces, yo quisiera entonces señalar, y toco este tema, lo voy a seguir tocando si me lo permiten, es efectivamente en los estilos y en la manera en cómo esta nueva administración aborda los temas desde diferentes enfoques y que nos ponen a veces a discutir o a revisar o a estar en contra aparentemente de una u otra posición. Yo creo que acaba usted de hacer bien un marco teórico efectivamente de cómo están sucediendo los procesos de cambio y cómo está reaccionando la sociedad ante estos procesos de cambio. Yo quiero agregar, antes de darle la palabra a Queta, que en la campaña decíamos, a lo mejor de broma, porque no lo pensábamos, íbamos derechito a Venezuela. Y entonces, entonces se enojaban los defensores del presidente, entonces candidato, diciendo que eso no era cierto. Pero yo lo que creo que está cada vez más claro es que hay una tendencia a devolverle al Estado mexicano, sobre todo al gobierno mexicano, porque el Estado es un concepto más amplio, la rectoría y el control en algunas áreas de la economía, y yo creo en lo personal que esos ejercicios históricamente han fallado. Han fallado porque lo que han hecho es multiplicar la pobreza, han acabado con las clases medias, pero bueno, esa es mi opinión personal, no sé qué piensas, Queta, a este respecto. Bueno, yo creo que la Rectoría del Estado no necesariamente tendría que contribuir a aumentar la pobreza, ¿verdad? Depende de qué tipo de rectoría se ejerza, de qué política pública emerja de esta Rectoría del Estado, ¿no? Y más que de Venezuela, muchos de los que hoy siguen de actores políticos
pertenecen al PRI de una época, ¿no? Al PRI donde se ejercía la rectoría del Estado, precisamente, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad tiene 80 años, imagínate, 80 años de que era un monopolio, ¿no? Toda esta parte energética, ¿no? Era un monopolio, fue hasta el 2013 cuando se hace la transformación, se le da el paso a la iniciativa privada, ¿no? Que también participe en la generación de energía, ¿no? Tal vez la rectoría del Estado no sea mala si no se procede de una manera que parece antidemocrática, ¿no? Como si fueran madruguetes, ¿no? Yo creo que son cuestiones que deben de consensarse con los actores involucrados. Ahorita, por ejemplo, en el momento hay cerca de 44, creo, proyectos de energía funcionando en México, que son acuerdos, ¿verdad? Tanto con la Unión Europea como con Canadá, que estos convenios los tendrán que volver a revisar y ver si son aceptados por la Secretaría de Energía, ¿verdad? En la parte jurídica. Luego, por otro lado, tenemos también la situación de que existe un mercado. Bueno, ahora que me puse a estudiar más a fondo el tema, ¿verdad? Existe un mercado de eléctrico, ¿no? Donde hay la oferta de diferentes tipos de energías que pueden ser, que son utilizadas por los industriales. Aquí simplemente ya en este periodo, de un tiempo para acá, yo creo que a partir del 2013, muchos industriales compraban en este mercado energías que les eran más baratas, ¿no? Para ellos, y no sé cuáles eran las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que también existe un poco el temor de que la Comisión Federal de Electricidad se vaya adelgazando y que pierda, no entre a la competencia. Yo creo que deberían hacer que la Comisión Federal de Electricidad sea una industria competitiva que pueda ofrecer un mejor precio, que pueda ofrecer energías baratas, que pueda hacer convenios con otros industriales que producen energías en términos favorables, ¿verdad? Que también no sean abusos, que también no sean solo unos pocos los favorecidos en este sentido, y que se forme un monopolio también de los favorecidos en la creación de energía, ¿no? Yo creo que, a ver, la empresa no va a llevar, el capitalismo no va a llevar electricidad a las comunidades más apartadas del país, porque no es negocio para ellos. Ahí es donde el Estado, subsidiariamente, a través de su red de distribución, ha podido alcanzar la cobertura del territorio nacional y ejerce un monopolio en su red de distribución. Entonces, yo sí creo que es importante que haya una compañía del Estado que, igual que en el tema educativo, igual que en el tema de salud, que acerque a la salud y no la mercantilice, que acerque la salud a precios accesibles a los que menos acceso tienen a ellos, porque hoy no tener luz es sinónimo de estar fuera del desarrollo. En ese sentido es importante Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Que la energía eólica es mucho más barata, no se puede, la energía eléctrica no se puede guardar, se tiene que conectar a la red de distribución, y entonces los competidores de la iniciativa privada se conectan a la red a la hora que estamos generando viento, que además México es uno de los países que tiene esas dos ventajas geográficas, viento, y la mayor parte del año tiene sol para energía fotovoltaica. Sí, pues ahí está mi tierra, Arriaga, con el viento terrible. Ahí sales desubicado, ¿no? Entonces, sí entiendo la función social de una empresa del Estado que provea estos servicios muy claramente, pero no debe ser en perjuicio esa idea de los consumidores en otras partes que puedan optar por un mercado más barato de energía. Leía un dato hace rato, un artículo publicado hoy en una página digital, de que cuesta $20 producir un megawatts a la iniciativa privada, y a Comisión Federal
le cuesta 120 dólares producir ese mismo megawatt, le cuesta 5 veces más. Los cálculos más conservadores dicen que le cuesta el doble por lo menos, porque también Comisión Federal de Electricidad, igual que Pemex, con su base trabajadora, con sus pensiones, con su sistema de jubilaciones. Yo tengo amigos que se jubilaron hace 4 años de mi edad, y viven muy cómodamente con prestaciones dinámicas. Iba a decir igual que en el magisterio, pero luego se me es va. de los mejores sueldos. Bueno, maestro Zavala. Pero entonces tienes luz gratis toda la vida. Acá el gran tema es que sí se entiende la función social de las empresas paraestatales, pero tampoco podemos ni cancelar el futuro con los compromisos ambientales. No sé dónde están esos progres que votaron por Andrés Manuel López Obrador defendiendo el medio ambiente, y dónde está la gente reclamando una electricidad más barata. No sé, Ricardo. Bueno, además, fíjate, no, perdón. Yo creo que está bien, o sea, lo que dice Teta está perfecto, creo que así es la situación, pero yo solamente le agregaría un comentario. Yo creo que la función de la participación del Estado en la economía no es simplemente para cubrir aquellas zonas que no le son rentables a la iniciativa privada. Esa es una parte, pero también es para evitar el abuso de la iniciativa privada. Desgraciadamente, hasta ahorita, el empresario, por su mismo carácter, su objetivo es la obtención de maximizar la ganancia. Esa es su vocación. Es su vocación, y maximizar la ganancia y eliminar a sus competidores. Esa es la vocación del capitalismo. Y el único ente capaz de poder regularizar esto es el Estado. Ni es tan bueno un país estatista, que ya lo vimos en el caso de los países socialistas, la URSS y todos que han fracasado, ni tampoco es bueno un liberalismo en donde la economía esté exclusivamente en manos de la iniciativa privada, desde mi punto de vista. De un lado se da el autoritarismo y del otro lado se da el abuso. Entonces, creo que entre esos dos aspectos, pues el modelo mexicano, pese a todo, claro, superando la corrupción, toda esa malas prácticas, la degeneración y la corrupción que corrompió a los grandes proyectos de la Revolución Mexicana, que ahorita es un tema que ya casi no se habla, pero bueno, finalmente esa parte social de nuestra revolución y la creación de muchas instituciones, la educación pública, ¿no? Aquí en México cualquier gente prácticamente puede ir a la universidad. Tenemos muchos licenciados incluso que trabajan de taxistas, ¿no? O sin que sea algo malo. Pero en otros países ir a la universidad es un lujo para una minoría. Entonces son cosas que tenemos que valorar en su justa dimensión. Ese sería mi comentario. Yo creo que sí, estamos de acuerdo en eso. El gran tema ahora es, ¿qué va a pasar? Le pregunto al maestro Zavala, le voy a dar un descontón porque ya trae Ya traía tema. Le voy a dar un descontón. ¿Qué va a pasar cuando China, como ya lo anunció, para el 2030 ya deje de producir o de comprar o de permitir vehículos de combustión de gasolinas, como lo está pensando Inglaterra, como lo está pensando Francia? A Alemania no le conviene porque es un gran productor de automóviles de combustión, de generación por combustión de fósiles. Pero ¿qué va a pasar cuando el mundo entero, en unos cuantos años, ya en cuestión de 10, 15 años, prácticamente ya se mueva hacia el mercado eléctrico para la movilidad humana? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde nos vamos a quedar con nuestras refinerías? Mira, Juan Carlos, yo creo que en retrospectiva histórica pareciera ser que ahí está el Cuba con relación a Estados Unidos, ¿no? Ese distanciamiento, y Cuba se rezagó con su famoso guaguá, es decir, sus vehículos en desuso, sus hoteles sombríos, vacíos, sin economía. Parece ser que las decisiones que toma la actual administración, por la manera, el estilo, la forma, cómo se implementan, cómo se ponen en el contexto social, terminan siendo repudiadas por la colectividad, y que no se entiende bien a bien el propósito
dónde va. Yo quisiera entender, en todo esto hay un propósito político que tiene que ver con una perspectiva del 2021 y el 2024, y que en esa ruta el presidente está planteando y viendo a su partido, está viéndose a sí mismo como el líder, como el gran elector de lo que México debe de seguir siendo, desde una perspectiva que a ojo de muchos pareciera ser de los años 70, y en consecuencia en esa ruta se mueve y se mueve bien, da batalla, provoca batallas, pelea, y eso implica para muchos de los mexicanos que no alcanzamos a entender cómo, y tú lo dices, en otras partes del mundo se genera una perspectiva de desarrollo con vista al futuro, y nosotros pareciera ser que internamente hay una especie de sacudir un sistema ligado al neoliberalismo, una mafia de poder, en términos moral, la corrupción, y generar un nuevo ejercicio o un nuevo perfil político y un nuevo perfil de ciudadano mexicano, y que los costos no importa cuáles sean, pero que efectivamente internamente tengamos una perspectiva de ciudadanía distinta. Vamos a entrar a etapa de conclusiones. A ver, una parte. También me hubiera gustado ver un presidente para todos los mexicanos en esta crisis. Una cosa que me gustaría comentar, o sea, yo no entiendo muy bien esa perspectiva de futuro. O sea, tenemos un país y creo que está bien claro que el gran problema que tiene México es la desigualdad social. Y está muy claro que la política del presidente va a abatir la desigualdad social. Y la desigualdad social se va, después de esta pandemia del coronavirus, se va a multiplicar. Y ante la desigualdad social viene el descontento de la población. Y no hay más que dos caminos ante ese descontento: o la revolución violenta y el cambio drástico, o la reforma política. Y yo creo que ahorita las acciones aparentemente que no se entienden, pues no estamos hablando de un país del primer mundo, estamos hablando de un México que desgraciadamente seguimos manteniendo una sociedad totalmente desigual desde hace muchísimos años, y que cada vez se agudiza más esa desigualdad. Hay una clase media que ha crecido en los últimos años, Queta, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, cada vez más, en algunas regiones del país, digamos, no ha crecido la clase media. No, en muchas regiones del país es más, se ha reducido la clase media, ¿no? Ya hay estudios, por ejemplo, que Chiapas sale muy mal parado, que los jóvenes, por ejemplo, en Chiapas tienen pocas posibilidades de movilidad social ante la ausencia de empleos, ante la ausencia de oportunidades, ¿no? Eso es terrible. Cuando dijo Ricardo que había taxistas con doctorado manejando, y es cierto, yo tengo amigos que de repente me los encuentro en el taxi y le dije, bueno, claro que ellos, los papás en ocasiones son dueños del taxi, por lo menos, ¿verdad? Y me dicen, es que cuando no tengo trabajo me vengo a ruletear, me dicen, ¿verdad? Sí, entonces me encuentro a los chavos ahora, los que están recibiendo las becas estas de jóvenes construyendo el futuro, te encuentras a jóvenes con maestrías y doctorados, y jóvenes muy brillantes que no tienen otra opción de trabajo, ¿no? Esa parte es muy triste. Yo sí quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, que a quienes nos están escuchando, que no seamos como de un lado ni del chairos o fifís, o tomar una posición tan drástica, ¿no? Tengo dos amigos que son fans de López Obrador, ¿verdad? Y entonces todo el día me llegan comentarios de parte de ellos, y pues yo los escucho, de repente me molestan, pero tienen su parte de razón, ¿verdad? Y también cuando veo los comentarios de sus seguidores, también veo que hay mucha gente que votó por López Obrador con una esperanza, ¿no? Con una esperanza de mejorar su estado de vida, su condición de vida. Entonces yo creo que ambos Méxicos debemos escucharnos y ver qué podemos hacer. Lo que no podemos hacer, Queta, renunciar a debatir estos temas. No, tenemos que aprender un poco de los puntos de vista diferentes
Pero le entremos a debatir con ellos. A veces no entramos a debatir con gente que piensa diferente a nosotros. De entrada nos molesta que ellos piensen diferente a nosotros. Entonces ya desde ahí hay una barrera y no lo hacemos, ¿no? Pero yo más bien... Debemos de hablar. Vamos a cerrar con la participación del maestro Gilberto, porque ya nos queda un minuto. A lo mejor nos da tiempo para decir algunas cosas. Él les pide el programa. Yo quisiera nada más decir que efectivamente cada uno de nosotros puede tener una perspectiva del país hacia adelante o hacia atrás o aquí a donde estamos ahora, pero que me parece que lo más prudente que debería de pasarnos como México es que salgamos adelante, seamos exitosos interna y externamente, pero entonces tenemos problemas de comunicación. Mira, siendo un gobierno con más de 30 millones de votos, pareciera ser que por el estilo personal de dirigir el ejercicio de la política y la toma de decisiones en la administración en aspectos fundamentales, inclusive en términos constitucionales, algo nos falla, que es la comunicación. ¿Por qué no nos comunicamos? Es decir, algo nos falla y es la comunicación. Yo diría y resumo y con esto nos despedimos. Este gobierno tiene que hacer política y política, mucha política. Es decir, comunicación, ciudadanía. Así que nos despedimos, estimados seguidores de este programa Ultimátum, deseándoles que pasen buenas noches. Mañana, primeramente de Dios, aquí nos veremos otra vez para argumentar los temas que como país nos interesan a todos. Muchas gracias, buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Ricardo, buenas noches, doña Queta. Gracias. Buenas noches. Contextos.